Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Virgo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te cuento que soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te invito también a que entres a mi sitio web. Hay un montón de descuentos que puedes disfrutar y está toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video. También al final de esta lectura estaré sorteando entre dos participantes lecturas de péndulo. Les estoy dejando toda la información en el chat en vivo durante esta transmisión. Y si te lo perdiste y quieres participar la próxima vez, solamente suscríbete al canal y dale a la campanita, así no te vas a perder las notificaciones de cuando estaré haciendo una próxima transmisión en vivo. Bien, Virgo, tengo dos canciones para ti durante esta lectura. La primera es Maldita Primavera de Yuri y la segunda es Tú de Shakira. Tenemos mensajes también de tu persona especial para ti y tu persona especial te dice: te extraño, siempre tendrás un lugar en mi corazón, tengo secretos de los que no sabes, te he mentido y no soy quien te he dicho que soy, sé cómo es mi vida sin ti y no me gusta, tenemos que tener conversaciones honestas. Esta persona, claro, te extraña, ¿no? Y lo oculta. Eso es lo que nos está transmitiendo con estos mensajes, ¿no? Sé cómo es mi vida sin ti, no me gusta, estoy experienciando esta soledad y quiero hablar contigo. ¿Por qué? Porque te extraño. Bien, vamos a ver un poco más de su energía con el tarot. Tenemos un rey de bastos al reverso. Esta persona, particularmente con esta carta, nos está hablando de falta de acción. Esto tiene que ver con todo lo que no hace, con todo lo que no expresa, con todo como con toda esa energía retenida que está teniendo tu persona especial. No estoy demostrando, ¿no? Mm. Sin embargo, si quiere tener esa comunicación, es una comunicación que está evitando, es una comunicación que le da miedo, es una comunicación que siente que le tiene miedo a tu rechazo con esta reina de pentáculos al reverso, ¿ok? Sin duda está pensando constantemente en ti. Tenemos este paje de espadas, te está observando también a través de las redes sociales, quizá también ve lecturas de tarot, como eso vaya resonando contigo, está pensando en ti, ¿bien? Está pensando también cómo se está traicionando a sí mismo o a sí misma por no tomar acción. Bien, vamos a ver un poco más. Tenemos el 8 de copas. Finalmente es como si le diera tanto miedo enfrentarse a esto, que finalmente como que se va, se retira, se aísla, ¿ok? Vamos a ir viendo cómo va cambiando o se va transformando esta energía durante la lectura, pero siento que esta persona le da tanto miedo acercarse, ¿no? Que elige quedarse en esa vibración y retirarse. Dice, no, me voy por lo que es más fácil, ¿ok? Esta es una energía que sí puede cambiar, que sí se puede transformar y quiero ver de qué forma lo va a estar trabajando o qué se te recomienda a ti em, con respecto a esta persona, ¿no? Porque se ve bastante inestable, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo está la energía de Virgo? ¿Cómo está la energía de Virgo hoy? ¿Qué necesitamos saber acerca de Virgo? Mira, mira Virgo. Tenemos dos reinas de pentáculos. Nos están hablando ambas cartas de ti. Cuando la reina de pentáculos está al reverso, nos dice principalmente, bueno, sientes que esta persona no está dedicando el tiempo, ¿no? O la energía a esta conexión, pero eso también significa que tú no te la estás dedicando a ti mismo o a ti misma. Bien, entonces es importante que puedas volver a retomar tu energía y dedicarla a ti. Bien, volver a tomar el control de tu vida con la carta del emperador. Bien, volver a nutrirte a ti mismo, a ti misma. Bien. Em, que no dejemos que esta energía nos consuma en el tiempo, sino que
como esta energía de no enfocarme en mí, de perder mi valor personal, ¿no? Esta carta con la carta del emperador te están invitando a retomar y a restaurar tu poder y volver a retomar control de tu vida. Bien. ¿Qué significa esto también? Siento que tiene que ver con balancear el poder que, que quizá hemos estado cediendo, que quizá hemos estado entregando, nos hemos quizá sentido mal con respecto a eso, como con respecto a esta conexión, y finalmente lo que hemos hecho es ceder nuestro poder a la situación o a esta persona. Bien, entonces, conversaciones honestas tienen que haber. A ti te recomiendan hacerlo un poco más desde la lógica. Y acá vuelve a aparecer tu persona, esta vez con el rey de bastos. Tu persona te admira, bien, te mira, te está dando cómo tú te estás empoderando. Y eso le resulta también mucho más atractivo, como para acercarse a ti y tener ese movimiento hacia ti. Siento que es importante que se pongan ambos en el mismo nivel para tener esta conversación honesta que necesitan tener, ¿vale? Para poder trascender esto, estar en el mismo nivel, ¿no? No como que yo estoy aquí para entregarte todo lo que tú quieres y tú estás ahí para pedirme todo lo que tú necesitas y yo voy a estar ahí em, como dejando de ser yo misma para satisfacer tus necesidades, por ejemplo. Cómo eso te resuene. Tenemos que establecer límites. Es bien establecer límites sanos, establecer qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Y eso lo tienes que tener claro por ti mismo o por ti misma primero. Bien. Eso te da mucha mayor dirección con la carta del carro. Puede haber distancia entre ustedes, sí. Efectivamente aquí se necesita la comunicación, ¿bien? La comunicación honesta. Esto es lo que me pasa, esto es lo que siento. Y esa comunicación no solamente tiene que venir con hablar, ¿no? Decir lo que yo pienso, lo que yo siento, sino que también con poder escuchar, ¿bien? Con poder escuchar y con poder dialogar y con poder negociar. Porque sí siento que hay, como que tú estás con una energía muy fuerte, ¿no? Que hasta incluso a veces puedes estar molesto, molesta con esta persona. Y eso es particularmente lo que te hace perder ese poder. Entonces, para poder restaurarlo, entra en calma, entra en paz, medita, porque eso es lo que te va a dar la claridad del mensaje que quieres entregar, sin esa rabia, sin las emociones que puedan estar interponiéndose en tu forma de entregar ese mensaje, primero a ti misma, y luego a la persona con la que estés lidiando. Bien, entonces, ojo con eso. Me invita mucho a trabajar en esta energía del emperador. Absoluto manejo, control de mí misma. Yo estoy en poder, comunico lo que necesito comunicar también. El emperador, cuando hablamos del emperador, o estamos hablando de una figura de un rey, por ejemplo. Hablamos mucho desde la diplomacia. ¿Bien? Esta no es una persona que se altera, ¿no? Es una persona que está en sí mismo, tan seguro de sí mismo, tan segura de sí misma, que sabe cómo decir las cosas y ojalá que podamos llegar a ese punto, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Virgo? Porque, ¿qué es lo que siento también, Virgo? Que esta persona también puede no estar a tu altura, como a tu nivel de madurez. Entonces, muchas veces es difícil entenderse, ¿no? Con una persona que no está lista para dialogar, ¿no? Para poder negociar o para poder entenderse, ¿bien? 4 de bastos al reverso, 2 de espadas al reverso, reina de espadas al reverso, perdón, al derecho, el hierofante al reverso y el paje de bastos. Esta persona está todo en la mente y poco en la acción, ¿vale? Habiendo dos reinas en la lectura, puede haber una tercera persona involucrada si es que eso resuena contigo, pero principalmente siento que se trata de la claridad que está intentando ganar tu persona especial, pero se queda en nada.
¿no? Se queda en esa no acción, porque está muy desconectado de su propio ser, de su propia espiritualidad. Entonces se queda en esta encrucijada, voy, no voy, bueno, miro lo que está haciendo, pero no hablo. Bien, y también tenemos el paje de bastos al reverso. Esta es una carta que me habla de inestabilidad, que me puede incluso hablar de falsas ilusiones. Siento que hay mucha inmadurez, la verdad, en la energía de esta persona especial para enfrentarse a las situaciones que son complejas, ¿no? Que son complicadas. Y eso también te genera inestabilidad a ti. Entonces recuerda quién eres, recuerda tu madurez, recuerda tu poder para que lo que la otra persona haga, diga, no piense, piense, ¿no? No te afecte, ¿no? Que te puedas mantener tú en tu propio eje, ¿vale? Vamos a mirar un poco más los posibles resultados de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Tenemos unas de aire o unas de espadas, unas de tierra, paje de aire. Comunicación tiene que haber, ¿no? Comunicación tiene que haber. Me gustaría que la iniciara esta persona especial, pero veo que eres tú principalmente haciendo ese movimiento. Pero si es que lo vas a hacer tú, o si estás considerando en hacerlo tú, absoluta claridad, ¿no? De lo que tú quieres. Nuevas ideas, inspiración, ver la verdad de una situación. Bajar a esta persona del pedestal, verla tal cual y poder exponer tus ideas o lo que sientes, lo que piensas auténticamente, ¿no? Que no te ocultes, que no te retraigas, ¿no? Por lo que podría ser esta persona o porque, no sé, si es que digo cómo siento, cómo pienso, o qué es lo que me pasa, esta persona se podría ir, ¿bien? Todo lo contrario, siento que acá poder establecer tus límites, decir qué es lo que te pasa, lo que estás dispuesta a aceptar, perdonar o hacer por otra persona, es lo que te puede dar una oportunidad de hacer las cosas bien aquí con este haz de tierra. Bien, porque sí, este haz de aire, este paje de aire y este haz de tierra son tres cartas que nos hablan de nuevos comienzos, pero nuevos comienzos, nueva estabilidad partiendo por una comunicación honesta, proactiva, bien, donde ambos realmente puedan ser honestos acerca de lo que les pasa. Si bien siento que esta persona le está costando tomar esa iniciativa, sí desea en algún grado tener esa conversación, simplemente eh, le da miedo tomar ese paso. Bien. Vamos a mirar algunas cartas oráculo para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber con respecto a esta conexión? Entrégate a la divinidad, ok. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Bien, es un momento o un tiempo de sanar. Trabaja tus miedos, ¿no? Y es hora de tomar acción. Qué lindas cartas y se entiende el movimiento. Te dicen Virgo, trabajan tus miedos, bien, es un tiempo para sanar, hay un proceso importante de aprendizaje aquí, pero trabaja tus miedos, quizá da lo mismo cualquiera sea tu miedo a expresar qué es lo que necesitas, lo que sientes, tu miedo a quizá terminar algo que no te está sirviendo para tu crecimiento personal, tu miedo a exponer tus ideas y a negociar. Entonces te dicen, es importante o esta es una muy buena ocasión para que tú puedas atravesar esos miedos y tomar acción. Bien, que no nos quedemos en la falta de acción. Yo te veo a ti con la intención de tomar esa acción, ¿no? Para poder sanar esto. Para poder sanar esto en ti, más allá de lo que pase con esta persona o no. Bien, si es que no lo sano, van a terminar siendo patrones que estoy repitiendo constante y sonantemente en mis conexiones, ¿no? Lo volveríamos a repetir más adelante hasta que tengamos el aprendizaje de hacernos valer. Bien. Vamos a ver de todas formas, me gustaría saber qué nos recomiendan los guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué recomiendan con respecto a esta conexión? ¿Qué recomiendan con respecto a esta conexión para nuestros chicos y chicas de Virgo?
Tenemos un no, hay algo acá, te dice no, no es el tiempo correcto, compromiso. Ok, no es el tiempo correcto o el tiempo indicado o siento que hay alguien aquí que no está preparado para el compromiso. Nuevamente te dice no, siento que puedes tener otras opciones de amar, ¿bien? Entonces, acá nos dice no, no, no es el tiempo correcto. Esto significa que no necesariamente todo y absolutamente el ciclo va a estar todo cerrado con esta persona, pero sí es importante considerar que hay cosas que tenemos que soltar, ¿no? Y trabajar en ese compromiso que tenemos con nosotros mismos, ¿ok? Pide ayuda. Esto significa pide lecturas de tarot para evaluar bien tu situación a nivel personal o pide terapia también. Eso está muy importante, muy bueno para tu proceso de sanación personal, que te acompañes de alguien más o pide consejo, ¿no? A tus amigos, a tu familia, a tu gente importante. Pero es importante que tú puedas restaurar ese balance antes de retomar la posibilidad con esta persona o con otras personas. Por algo aquí nos dicen no es el tiempo correcto. Y tenemos demasiados no, 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 no es el tiempo correcto. Em, También, si es que tú sientes que no es el tiempo correcto, que quieres tener esta conversación, ¿no? Con esta persona, pero sientes que no es el tiempo correcto o que no estás listo para hablar las cosas como de una forma que tú estés gestionado, que tú estés gestionada, en control, manejo de tu propio ser, ¿no? Que te des un tiempo para procesar esas emociones, ¿bien? Tómate un tiempo. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial? Y es aquí donde estoy curiosa, ¿no? Porque yo veo que esta persona está como con esa indecisión. Voy, le hablo a Virgo, no le hablo a Virgo. Bien. Veo un poco de cobardía también en su energía. La carta de la justicia, mira. La carta de los enamorados. El 2 de pentáculos. La carta de la emperatriz. Y la carta del sol. Exacto. Mira. Sí, efectivamente está la intención de arreglar las cosas por parte de esta persona especial, pero todavía lo está meditando, lo está procesando. ¿Qué es lo que siento y qué es lo que te recomendaría, Virgo? Tómate este tiempo para procesar tus emociones porque esta persona sí te quiere, tiene que empoderarse, pero tiene que tomar la decisión de hacerlo, la valentía de hacerlo, tiene que tener él o ella la claridad de hacerlo. Estas cartas son muy positivas, pero sí, con este 2 de pentáculos nos dice, es importante que tu persona tome la decisión de hacer las cosas bien y que nazca desde adentro, que no la procesemos. Entonces, si quieres tener esta conversación, aguántate un poco hasta que tú tengas absoluta claridad de qué es lo que está pasando dentro tuyo, de si esto está bien o no para ti, ¿no? Porque aquí esta persona está en el proceso de ganar claridad. Ya al final de la lectura se ve muy bien o es muy positivo, pero te dice, ¿no? No es el tiempo correcto. Trabaja en ti por mientras, nútrete tú a ti misma, a ti mismo, a ti misma, ¿no? Sigue trabajando en eso. Y claridad ya está viniendo en tu camino. Bien, y la carta del sol suele ser muy positiva, pero siento que es esta persona la que tiene que tener la valentía de venir hacia ti, tener esa conversación y restaurar el balance entre ustedes, ¿no? Espero que se entienda. Vamos a ver algunas posibles iniciales de tu nombre, su nombre, que puedan resonar contigo. Si es que esta parte de la lectura no resuena contigo, no significa que la lectura no sea para ti, ¿ok? Tómalo como sientes o como te resuena. Iniciales tenemos A, una G, una N, O, D, S y en blanco para que la rellenes como lo necesitas. Vamos a darte un poco de consejo, Virgo. Bien.
Una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Y es exactamente de eso lo que estamos intentando hablar durante esta lectura. Esta lectura ya no tiene que ver tanto con lo que pasa con tu persona especial, tiene que ver con lo que pasa contigo, cómo yo estoy interpretando la información de lo que viene del mundo externo. Bien, hacer la diferencia. Una cosa es el hecho, lo que pase, lo que esta persona haga, diga, piense, o en cualquier otra situación de mi vida, ¿no? Una cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo yo decido sentirme al respecto. Si yo entiendo que yo soy quien decide cómo se siente, bien, estoy en poder y estoy en control de la situación. Bien, y ahí puedo variar mi punto de vista, puedo variar mi interpretación de cómo estoy viendo la situación, puedo transformarme y transformar la situación también. Tomo el poder en mí mismo, en mí misma. Bien, vamos a ver. Claro, principalmente algo pasa, ¿no? En nuestra vida y somos nosotros quienes decidimos cómo interpretarlo. Bien. Cómo lo interpreto también, cómo indago si es que mi interpretación de lo que estoy viendo es lo que realmente está pasando con la otra persona, por ejemplo. Así que son preguntas, ¿ok? Preguntas para hacerte, ¿ok? Cómo yo me siento, cómo yo estoy interpretando, desde dónde estoy viendo el mundo, desde dónde estoy viendo la situación. La estoy viendo desde el miedo, desde el amor. ¿Qué me pasa con eso? ¿Bien? La bailarina, esto significa fluir, danzar con la vida, también permitirte disfrutar, bailar con tus emociones, ¿ok? También tenemos el corazón. Es un corazón que tiene eh, como dos formas distintas y esto me habla mucho de almas gemelas. Y no solamente almas gemelas em, como dos personas similares, ¿no? Sino que complementos. Bien, si es que ustedes como pareja no logran ser un complemento de la otra no le está logrando complementarte em, tu forma de ser, aquí hay un problema, ¿no? Así que la pregunta de evaluación también, ¿nos podemos realmente complementar o qué pasa? Bien. También tenemos los pies. Esto nos habla de recorrer un camino. em, que no se recorre en auto o en avión, ¿no? Sino que se recorre a pie. Toma tiempo, hay pasos que tomar, hay lugar donde avanzar. Y para muchos de ustedes, no sé si para muchos, pero siento que para algunos pocos de ustedes, estos me recuerdan a unos piececitos de bebé y puede ser que eso tenga alguna significancia contigo. Em, pero principalmente es el camino que tú estás recorriendo. Bien, lo recorres tú, solo, sola, ¿no? En compañía de otros quizás, pero este es tu camino, así que vuelve a empoderarte de ese camino que estás tomando. Bien, esos son los mensajes generales que tenemos para Virgo y ahora voy a pasar a entrar a el chat en vivo porque estoy sorteando dos preguntas de péndulo, así que quienes estén en la transmisión en vivo y todavía quieran participar en el sorteo aún están a tiempo. Pueden entrar al chat en vivo y dejar sus preguntas. Les voy a pedir a quienes estén esperando a que entre a esta parte de la lectura que me den un segundo para retirar las cartas, limpiar la mesa, la energía de la mesa y ya vamos a entrar a ver a quiénes, dos personas le vamos a contestar su pregunta. Si es que te perdiste esta transmisión en vivo o no alcancé a contestar tu pregunta y te gustaría participar la próxima vez, suscríbete al canal, dale a la campanita porque así YouTube te va a notificar de cuando yo voy a estar haciendo otra transmisión en vivo. ¿Ok? Y ahí también voy a estar sorteando las preguntas de péndulo o cualquier otra cosa que se me ocurra. Y también estoy intentando, aunque sea una vez a la semana, hacer una transmisión exclusiva para contestar sus preguntas de péndulo. Así que no se la pierdan porque me encanta interactuar con ustedes y que podamos conversar, conocernos. Y eso, bueno, vamos a comenzar ya con la mesa limpia. Tenemos ya el péndulo preparado y vamos a ver a quién se nos está guiando intuitivamente a contestar sus preguntas de péndulo. Voy a pasar a saludar los primeros, si es que me dan
un chance, ¿no? Hola chicos y chicas, Paulo, Carmen, sí, sí, no sé cómo se pronuncia tu nombre, bienvenido, bienvenida, bonita, ¿qué tal? Mónica, C. Fernández, a Micaela, ¿qué tal? Qué gusto verlas. Me gusta que me digan 11:11 viéndote, sí, también a la hora que yo lo comencé, este vivo era las 10:10, así que me encantó. Hoy día estamos fluyendo con las energías del universo. Así que vamos a ver. Bien, me están guiando primero a contestar la pregunta de Mónica, pero tengo un problema, Mónica, con tu pregunta, porque nos estás dando preguntas abiertas y aquí estamos contestando preguntas de péndulo. Así que si te gustaría, si aún estás ahí, y te gustaría que te conteste tu pregunta, tienen que ser de respuesta sí o no. Bien, dice, ¿qué siente él por mí? Y no estoy contestando preguntas de tarot, estoy contestando preguntas de péndulo que luego vamos a apoyar con el tarot. Bien, entonces tienen que ser de preguntas sí o no. Bien, así que Mónica, porque me guiaron a ti, te estoy dando un segundo para que reformules tu pregunta, que sea de respuesta sí o no, que no sea una pregunta abierta. ¿Ok? Vamos a ver. Bien. Mónica, querida, si es que no me estás ayudando a que me des tu pregunta. Ok, ahí está, Mónica, ya llegó. ¿Está interesado en mí? Vamos a ver, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Queremos saber si la persona especial de Mónica está interesado en ella. ¿La persona especial de Mónica está interesado amorosamente en ella? Bien. Por ahora el péndulo nos contesta que no. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Mónica, ¿por qué? A ver si es que quizá el tarot nos menciona algo distinto. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Mónica. ¿Por qué no hay nada? Quizás un todavía, ¿no? Vamos a ver. Bien. No, siento que tu persona está más bien enfocado en sí mismo, en sí misma. Tiene ciertos conflictos internos, pero mira, si verás que ninguna de estas cartas nos está mirando a nosotras, todas nos están dando un poco la espalda, ¿no? Nos está dando la espalda, no nos está dando la espalda, no nos está mirando. Simplemente esta persona no está enfocada en nosotros por el momento, ¿ok? No significa que más adelante no pueda transformarse esta situación, pero por lo menos por ahora, Mónica, em, no hay interés porque esta persona simplemente todavía no te está mirando, ¿no? Todavía no te ha prestado atención suficiente. Bien, no significa que no pueda cambiar en el futuro, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a ver qué más. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Vamos a ir con Carmen. Carmen, me indican que conteste tu pregunta. Carmen Noelia, ¿qué tal, cariño? Un abrazo. Dice, voy a volver con mi Capri. Vamos a ver. Bueno, acá siempre vamos a estar hablando de posibilidades. Recuerden que ni el tarot ni el péndulo nos puede decir realmente qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Eso depende de nosotros y también va a depender del libre albedrío de la persona con la que estemos lidiando. Sin embargo, podemos rescatar quizá alguna tendencia. Bien, muchas gracias, guías espirituales. ¿Existe la posibilidad de que Carmen pueda volver con su Capricornio? ¿Existe la posibilidad de que Carmen pueda volver con su Capricornio? Bien, el péndulo nos contesta que sí. Vamos a mirar un poquitito más, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Carmen? Carmen Noelia, qué lindo nombre. Muchas gracias, queridos chicos y chicas, por estar acá. Mira, yo sí veo que sí hay cariño, pero al mismo tiempo veo a esa persona un poco conflictuada. Bien. Hay cosas que pensar, hay cosas que sanar. Es importante que puedan restaurar el balance emocional. Veo mucho desbalance en esta lectura. Mm.
Es importante, Carmen, que te puedas replantear también cómo bajar un poco esta persona del pedestal y mirarlo tal cual como es. Hay mucho ego aquí, hay mucho conflicto interno, está el potencial, existe, em, sin duda, existe, pero siento que aquí hay algún tema de madurez y de desbalance que todavía se tiene que trabajar. Bien. Sí te recomendaría aprovechar este tiempo de distancia para poder ver a esta persona tal cual es, de poder ver el potencial, pero también recordar que ese potencial, por más que exista, no significa que vaya a manifestarse. Bien, entonces, sí está el cariño, pero ves que está manifestado como un caballero de copas, ¿no? El rey de copas está al reverso, o sea, todavía hay un desbalance. ¿Por qué? Porque hay manipulaciones del propio ego de tu persona especial que todavía tienen que trabajarse. Entonces, préstale atención a lo que a ti te pasa con esta persona. ¿Bien? Préstale atención a ti. Préstate atención a ti. Ese es el enfoque principal de esta lectura. Sí existe la posibilidad porque existe el potencial. ¿Ok? Así que ojo con eso, pero tú restaura tu propio balance en ti misma. ¿Vale, cariño? Esos son los mensajes que tengo para ti. Espero haberte ayudado un poco. Y vamos a ir cerrando esta lectura ya. Muchas gracias a todos los chicos y chicas por participar. Claudia, te mando un abrazo también. Laura también está aquí. Nuria también, felicidades, un abrazo. Jorge, bienvenidos, bienvenidas. Lamentablemente ya voy cerrando esta lectura. Si quieren participar en los próximos interactivos, suscríbanse al canal, le dan a la campanita porque así no se pierden las próximas lecturas para que puedan participar al final en el péndulo. Y si no, también estoy intentando realmente una vez a la semana hacer el interactivo exclusivo de péndulo para ayudarlos a ustedes, pero no me da el tiempo para, em, para poder acompañarlos a todos en sus preguntas, ¿ok? Así que muchísimas gracias chicos y chicas por estar acá. Les mando un abrazo gigantesco y nos vamos a estar viendo pronto en las nuevas lecturas que vengan. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.